En la vasta región de Canaán surgió el pueblo fenicio, expertos en navegación y comercio por el Mediterráneo. Fundaron varias ciudades-estado costeras como Sidón, Tiro y Biblos, la última de ellas conocida por los griegos por ser el lugar donde adquirían papiros. Sin embargo, su fama se cimentó gracias al tinte púrpura que extraían de moluscos. Hacia el año 950 a.C., el rey de Tiro, Hiram, enriqueció su ciudad al proveer enormes cantidades de madera al rey Salomón de Israel para la construcción del Templo de Jerusalén, dedicado a Yahvé. Poco después, sus barcos fundarían Cartago, una colonia en lo que hoy es Túnez. Uno de los mayores legados de los fenicios fue la creación de un alfabeto que sirvió de base para muchos de los alfabetos actuales, como el griego, latino, arameo, hebreo, árabe y cirílico. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se fragmentó en dos, el reino del norte y el reino de Judá al sur, este último aferrándose a sus tradiciones judías frente al paganismo del norte. En el año 712 a.C., los asirios, bajo el mando de Sargón II, conquistaron el reino del norte y deportaron a su población. Aunque Judá sobrevivió, su tiempo también estaba contado. En el 1070 a.C., Egipto entró en su tercer periodo intermedio. Debilitado por rebeliones de sacerdotes y generales libios, permitiendo a los reyes nubios de Cus reclamar el trono faraónico. La dinastía 25, conocida como la dinastía cusita o de los faraones negros, se estableció durante 80 años, hasta que Asurbanipal de Asiria los derrocó. Este famoso monarca, ávido lector, fundó en Nínive la primera gran biblioteca del mundo. En el 616 a.C., Babilonia recuperó su independencia de la decadente Asiria bajo el rey caldeo Nabopolassar, quien se alió con las tribus medas, logrando la caída de Asiria en 609 a.C. Con Nabopolassar comienza el imperio neobabilónico, cuyo más renombrado gobernante fue Nabucodonosor II. Su ambición constructiva transformó Babilonia con obras majestuosas como la Puerta de Istar y el Etemenanki, la gran figurat dedicada al dios Marduk. Se dice que también ordenó la creación de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, cuya existencia es debatida. Nabucodonosor II también conquistó Jerusalén en 587 a.C., llevando a cabo el famoso destierro a Babilonia, donde miles de judíos fueron deportados. Para preservar sus tradiciones, algunos comenzaron a documentar sus creencias, dando origen al Antiguo Testamento. Medio siglo después, serían liberados por Ciro el Grande, quien se rebeló contra los medos y conquistó Mesopotamia, estableciendo Pasargada como nueva capital. Dividió su imperio en satrapías, imponiendo impuestos razonables y fomentando la seguridad, lo que le valió el afecto de muchos. Sin embargo, su hijo Cambises II fue un conquistador despiadado, invadiendo Egipto, donde el faraón Samético III no pudo resistir, resultando en la conversión de Egipto en una satrapía del imperio persa. A pesar del mito, el lanzamiento de gatos como táctica es solo una anécdota. La dominación persa en Egipto se mantuvo hasta 332 a.C. cuando Alejandro Magno derrotó al imperio persa y liberó Egipto. En el anterior resumen, nos enfocamos en Mesopotamia y Egipto. En esta segunda parte, revisaremos la historia antigua de Grecia y Roma en un breve recorrido de 10 minutos. Mientras Sumeria prosperaba en Mesopotamia, en una isla del mar Egeo, los minoicos establecían una avanzada civilización en Creta, influenciada por Egipto y Fenicia, destacando en navegación, cerámica y metalurgia. Hacia el 2000 a.C., comenzaron a construir palacios, siendo el más célebre el Palacio de Cnosos, que fue reconstruido tras un fuerte terremoto en 1700 a.C. En la mitología, este palacio albergó al Minotauro, vencido por el héroe Teseo. Los minoicos desarrollaron una escritura aún no descifrada, la lineala. Sin embargo, su tranquilidad fue efímera. Hacia 1500 a.C., los micénicos llegaron de la península del Peloponeso, fundando ciudades como Argos, Atenas y Micenas. En la neblina del amanecer del mundo antiguo, la civilización micénica emergía con fuerza, pionera en el culto a Zeus, mientras tejía redes comerciales por el vasto mar Egeo, conquistando Creta alrededor de 1400 a.C. Esta fuerza precursora, marcada por sus hazañas y su belicosidad, acabaría viéndose envuelta en la mítica guerra de Troya hacia 1200 a.C.
Se cuenta que los micénicos, mediante el astuto artilugio del caballo de Troya, lograron subyugar aquella urbe legendaria. Sin embargo, el costo de tal triunfo los dejó vulnerables. La fragilidad abierta por la guerra facilitó la invasión de los dorios, quienes forjaron nuevas ciudades influyentes, como Esparta. La penumbra de una edad oscura descendió sobre Grecia, sofocando la escritura micénica y sumergiendo a la región en un silencio de siglos. Mas, alrededor de 800 a.C., un rayo de renacimiento rompió la oscuridad. El alfabeto fenicio, adaptado por los griegos, encendió la chispa de la Grecia arcaica. En este periodo brotaron poemas inmortales como la Ilíada y la Odisea, supuestamente obra del genio poético de Homero. Las polises griegas, cada una autónoma en su gobierno, evolucionaron políticamente, pasando de monarquías a sistemas más democráticos, aunque aún restrictivos para mujeres y esclavos. En Atenas, reformas lideradas por Solón moldearon instituciones como la Eclesia y la Bule. Esparta, de estructura singular, operaba bajo una diarquía, dos soberanos cuyos poderes eran regulados por el Sénado y los éforos, en el marco de una sociedad orientada hacia la disciplina militar. La Liga del Peloponeso consolidó aliados espartanos, mientras las competiciones como los Juegos Olímpicos proponían una unidad cultural entre las polis. El espíritu aventurero de los griegos los llevó al establecimiento de colonias por el Mediterráneo, llegando incluso a las costas de la península ibérica, fundiéndose con las culturas ibéricas y celtas. En paralelo, la península itálica veía nacer a Roma, histórica impregnada de mitos como el de Rómulo y Remo. A partir de su modesta fundación en 753 a.C., Roma se resistía a las turbulencias de la monarquía hasta que, en 509 a.C., instaló la República, un bastión de cónsules y senadores patricios. Pese a la exclusión inicial de los plebeyos, las reformas de Clístenes en Atenas hacia 508 a.C. inspiraron un movimiento gradual hacia la equidad representativa. El conflicto entre Grecia y Persia estalló con la Primera Guerra Médica en 490 a.C., inmortalizada por un triunfo crucial en Maratón. Las tensiones entre Grecia y el Imperio Persa culminaron en la Primera Guerra Médica en 490 a.C. La emblemática batalla de Maratón se convirtió en un símbolo de resistencia, donde los atenienses, liderados por Milcíades, derrotaron a los persas a pesar de su desventaja numérica. Esta victoria no solo elevó el espíritu griego, sino que también sentó las bases para una futura unidad entre las polis, demostrando que podían enfrentar al formidable imperio persa. No obstante, la paz fue efímera. En 480 a.C., el rey persa Jerjes lanzó un segundo ataque, uniendo fuerzas para aplastar a Grecia. La batalla de Termópilas, donde Leónidas y sus 300 guerreros espartanos ofrecieron su vida en un heroico sacrificio, se convirtió en leyenda. Posteriormente, la flota ateniense, bajo el mando de Temístocles, logró una victoria decisiva en la batalla de Salamina, asegurando así el futuro de las ciudades-estado griegas y marcando un hito en la historia de la resistencia contra invasiones externas. Con la derrota persa, se formó la Liga de Delos, una alianza liderada por Atenas para protegerse contra futuras amenazas. Este periodo, conocido como la Edad de Oro de Atenas, fue un tiempo de esplendor cultural. Se construyeron monumentos como el Partenón y surgieron figuras como Sócrates y Platón, cuyas ideas perduran hasta hoy. Sin embargo, este crecimiento atrajo celos y rivalidades, especialmente de Esparta. Las tensiones entre Atenas y Esparta desembocaron en la Guerra del Peloponeso en 431 a.C. Este conflicto, que duró casi 3 décadas, fue devastador. A pesar de la resistencia de Atenas, Esparta, apoyada por Persia, logró finalmente derrotarla en 404 a.C. La guerra no solo debilitó a las ciudades-estado griegas, sino que dejó un legado de desconfianza y divisiones internas que continuarían afectando a Grecia durante generaciones. Mientras Grecia se encontraba en un estado de descomposición, el reino de Macedonia comenzó a emerger bajo el liderazgo de Filipo II. Filipo unificó a las ciudades-estado griegas y las condujo a una nueva era de conquistas. Su hijo, Alejandro Magno, asumió el control y se embarcó en una serie de campañas militares que lo llevarían a conquistar vastos territorios, incluyendo Persia, Egipto y partes de la India, fusionando culturas y extendiendo la influencia griega.
La batalla de Gaugamela en 331 a.C. fue un momento crucial, donde Alejandro derrotó al rey persa Darío III. A través de su conquista, no solo expandió su imperio, sino que también promovió el intercambio cultural. Estableció ciudades que llevarían su nombre, como Alejandría, convirtiéndose en centros de aprendizaje y cultura en el mundo antiguo. La muerte prematura de Alejandro en 323 a.C. dejó un vacío de poder. Sus generales, conocidos como los diadocos, lucharon por el control, dando origen a los reinos helenísticos. Sin embargo, el legado de Alejandro continuó vivo, fomentando el helenismo, que fusionó la cultura griega con las tradiciones locales. Mientras tanto, en la península itálica, la República Romana comenzó a tomar forma. Con la creación de la República en 509 a.C., Roma se expandió rápidamente, enfrentándose a potencias como Cartago en las guerras púnicas. La victoria en la batalla de Zama en 202 a.C. marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica y el establecimiento de Roma como la principal potencia del Mediterráneo. A pesar de su éxito, Roma enfrentó crecientes problemas internos. La lucha de clases, la corrupción y las guerras civiles desestabilizaron la República. Julio César emergió como una figura central, implementando reformas significativas, pero su ambición lo llevó a ser asesinado en 44 a.C. En el año 44 a.C., el asesinato de Julio César en el Senado de Roma desató una serie de eventos que sumergieron a la República en el caos. César, quien había acumulado un poder inmenso como dictador perpetuo, fue visto por muchos como una amenaza a la libertad republicana tradicional. Sin embargo, su muerte no calmó las aguas, sino que agitó aún más el alboroto político y social de Roma. Con César eliminado, el poder no fue claro. El Senado esperaba reinstaurar la república tradicional, pero las ambiciones personales y las rivalidades entre líderes prominentes, como Marco Antonio y Octavio, pronto salieron a la superficie. Marco Antonio era un leal de César, y Octavio, el joven sobrino nieto y adoptado por César como heredero, no estaba dispuesto a ceder el control. Una serie de guerras civiles sacudieron a Roma durante más de una década. El primer triunvirato, un acuerdo de poder compartido entre Octavio, Marco Antonio y Lépido, se rompió rápidamente debido a la desconfianza mutua y los intereses contrapuestos. La tensión finalmente llevó a la batalla de Actium en el 31 a.C., donde Octavio derrotó decisivamente a Marco Antonio y Cleopatra, su aliada egipcia. Con la consolidación del poder de Octavio, llegó la transformación de Roma. En el 27 a.C., el Senado otorgó a Octavio el título de Augusto, marcando así el comienzo oficial del Imperio Romano. Augusto era consciente del deseo del pueblo romano por estabilidad y paz después de años de conflicto, y bajo su gobierno, Roma entró en un periodo conocido como la Pax Romana, en el que el imperio experimentó florecimiento cultural, económico y territorial. El ascenso de Augusto no solo trajo un cambio en la política sino también en la vida diaria de Roma. Se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura, incluidos acueductos y carreteras que conectaron las vastas provincias del imperio. A pesar de las maravillas arquitectónicas, la sociedad romana seguía profundamente dividida. Mientras los patricios gozaban de una vida de privilegios, los plebeyos y esclavos soportaban condiciones de vida difíciles y, a menudo, injustas. Augusto estableció un nuevo modelo de liderazgo, un emperador divinizado que simbolizaba la estabilidad y continuidad del imperio. Sin embargo, esta forma de gobierno significó el fin del ideal republicano de poder compartido y participación ciudadana. Roma permaneció como un símbolo de poder inigualable durante siglos, pero su transformación de una república a un imperio cambió para siempre el curso de la historia. Mientras que el Imperio Romano sostuvo una paz relativa durante siglos, eventualmente enfrentaría desafíos que lo llevarían a su división y, finalmente, a su caída, dejando atrás un legado imponente que aún resuena en el mundo moderno.